días, vamos a continuar con nuestra clase de oscilaciones y ondas y hoy vamos a concentrarnos sobre el tema péndulo simple. Vamos a ver algunos detallitos que nos ayudan a entender la ecuación diferencial que define el movimiento armónico simple y veamos pues. Entonces, nuestro sistema, que es el objeto de interés, que lo vamos a extraer mental o físicamente para analizar. Entonces, veamos algunos detalles. Yo me voy a tomar el lujo aquí, si soy capaz de hacer un ejemplo. Vamos a analizar el siguiente sistema. Si bien este nos hubiera servido mucho en el ejemplo anterior para verle un resorte, pero vamos a considerar la siguiente condición. Estamos extrayendo un objeto físico, lo estoy extrayendo y voy a analizarlo, pero hubiera podido extraerlo mentalmente. Por ahora, ¿qué va a pasar? Yo puedo tener un objeto real como este teléfono y este cable y lo puedo poner a oscilar, pero no que me haga eso, no, solo que por ahora, pues es lo que tengo, haga este movimiento hacia un lado y hacia el otro. Bueno, entonces idealmente yo voy a considerar una cuerda de longitud o un hilo de longitud L y con una masa puntual M, muy pequeña. Realmente uno podría decir, esta cuerda que sostiene esa masa puntual, pues también tiene una masa, ¿sí? Pero por ahora no vamos a considerar eso. Lo que vamos a hacer a continuación es ver que, como hacía la representación, este hilo con esta masita, digamos que está en una posición de referencia, una línea punteada, como veíamos en el ejemplo anterior, y está sujeta en este punto, en el punto P. Llamémoslo punto P. ¿Por qué P? Porque simplemente se me vino a la cabeza P. No hay ningún problema. No hay una notación que tiene que ser. Y lo vamos a mover hacia un lado. Y luego se va a mover hacia el otro. Entonces, este objeto se está moviendo de uno hacia otro lado. ¿Que este lo hizo más grande o será este más chiquito? ¿Es que cambió en el tiempo? No. Vamos a considerar que todo esto es igual. Que si lo hice más pequeñito que la otra, simplemente es un poco de percepción, pero no es la intencionalidad de presentar un cambio. Simplemente está yéndose de un lado hacia el otro. Y como tal, vamos a analizar diferentes aspectos que me permitan entender este sistema. Objeto de estudio. Este es nuestro objeto de estudio. No lo tenemos que arrancar de ningún lado para estudiarlo. ¿Y uno qué puede estudiar acá? Bueno, entonces vamos a ver qué podemos estudiar en el marco de un movimiento armónico simple, un movimiento ideal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, si un objeto se desplaza de un lado al otro, como si fuera mi mano, con la referencia, esa línea verde que tenemos aquí punteada, es el nivel de referencia, el punto de referencia, punto de equilibrio también lo podemos llamar, de un lado a otro del movimiento.
¿Qué características tiene este movimiento? Es un movimiento ideal. Similar al anterior, es un movimiento donde, comillas, estamos asumiendo que no hay fuerzas externas, fenómenos de fricción, que disipen el movimiento. ¿Sí? En la vida real, ¿qué estaría ocurriendo? De nuevo traigo acá este material, digamos acá, si esto es una cuerdita, una cadena, lo que sea, este se desplaza de un lado al otro, pero si vemos con el tiempo, ¿qué va a pasar? Él se va a disipar y finalmente queda quieto. Esa condición de realidad no es el caso. Bueno, acá vamos de nuevo, para entender esto, vamos a verlo, analizarlo desde diferentes ángulos. Entonces empecemos con nuestros sentidos, el de la vista, para ir comprendiendo. Si es así, yo puedo tener una mirada que vaya de donde están ustedes hacia el tablero y le puedo dar, digamos, un simbolismo para que cada vez que yo ponga ese simbolismo, ustedes entiendan cómo es esa visión. Es decir, yo hago un dibujito acá y represento mi ojo. Entonces estoy diciendo, estás viendo. Pero ¿qué pasa si la visión es de allá para acá? Pero otra pregunta es, ¿qué pasa si mi visión es de allá para acá? Entonces, en este movimiento ideal vamos a tener unas referencias que las vamos a ver una y otra vez. Vamos a tener dos referencias. Una, si yo le tengo a usted este símbolo, o dos, si yo le tengo a usted este símbolo. Cada vez que yo le muestre ese símbolo o este símbolo, estará relacionado una forma en las diferentes físicas con percibo algo. Para entenderlo, vamos a imaginarnos, ¿de dónde surge esto? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a tener una flechita. Una flecha. En física nosotros tenemos, y en ingeniería, nuestras cantidades vectoriales que nos invitan a entender y tener mucha claridad la magnitud, la dirección y sentido. Por eso es tan importante ver cuál es la visión, desde qué punto de vista lo estamos analizando. Esto podríamos representar un vector. ¿Y qué pasa si yo esta flechita la estoy viendo de frente? Este ojito, ¿qué estaría viendo? Y la pregunta del millón acá, si no hay un señor al frente, si no es otro acá detrás, ¿qué estaría viendo? Ustedes ya evidentemente pueden tener la respuesta al ver el gráfico. Claro, el que ve la punta encima, dice, yo veo que la flecha viene hacia mí, o sea que estoy de frente a él. Entonces la imagen estaría relacionada a esto. Entonces yo lo estoy viendo de frente. Pero la otra opción es, ¿qué pasa si yo lo estoy viendo por atrás? Esta sería la imagen. ¿De acuerdo? Entonces puedo decir, saliendo del tablero o entrando al tablero. Esa es una forma, unos gráficos en los que más adelante nos vamos a entender cada vez que la veamos. Y si hay que repetirlo, no importa. Entonces, lo que yo quiero ahora es, tengo este movimiento de pendular, que se repite una y otra vez, es un movimiento periódico. Entonces, es importante ver detalles. Cuando esta bolita está acá, está masa puntual, y pasa por acá, viene acá,
y de nuevo regresa una y otra vez indefinidamente. ¿Y por qué indefinidamente? Eso no es la realidad. Sí, no es la realidad, ya lo dijiste. ¿Por qué? Porque es un movimiento ideal. Si fuera real, él se iba disipando y finalmente quedaría en posición de equilibrio. ¿Por qué lo necesitamos expresar de esa manera? Para poder analizar las ecuaciones que rigen ese movimiento y darle solución. Bueno, con eso ya muy clarito, muy clarito. Si yo tengo una visión de acá o tengo una visión de acá, lo estoy viendo, o sea, le estoy dando mucho énfasis, muchísimo a la forma de ver las cosas, mucho énfasis. Entonces ya sabemos que este objeto se está moviendo de un lado a otro y voy a traer a colación, extraer mentalmente, virtualmente una idea. ¿Cuál es esa idea? Yo voy a coger mi marcador y digamos que por alguna opción, alguna metodología, yo lo voy a amarrar de una cuerda y lo voy a poner a oscilar. Vamos a suponer que esta es la cuerda y yo lo voy a poner a oscilar de un lado, idealmente, o sea, no va a haber fricción, o sea, no se disipa, y entonces al hacerlo así, mi marcador, estratégicamente, utilicé mi marcador, y uno dice, ¿qué hace uno con un marcador? No hace un péndulo, pero la verdad es que uno un marcador que hace raya. Entonces yo voy a tener una hoja que la voy a dibujar aquí. Es más, con mi generosidad, yo voy a hacer 2 hojas. Y ahora sí, voy a decir, va a coger el marcador, voy a tomar ese péndulo y voy a ponerlo a funcionar. Y voy a que rache. Entonces, cuando hace esto, él hace esto. Una rayita sobre el papel. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí está claro. Sí, José Israel, te entiendo. ¿Y eso para qué? ¿Para qué me sirve? Bueno, vamos a la fase 2, o a la punto 2. ¿Qué pasaría si aquí hacemos una pequeña modificacióncita? Ya veníamos aquí, estábamos rayando, y vamos a hacer un truco. En esta circunstancia mental ideal, estamos dejando el papel quieto y la que se mueve es esta. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a girar 90 grados el papel y que el papel se mueva como una banda transportadora, como si fuera una rampa desde el aeropuerto donde se mueve por unos rodillos y uno se sube y eso lo va llevando. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Entonces, y si yo cambio, la banda transportadora está aquí moviéndose y aquí yo cambio 90 grados y hago esto. Cuando yo hago eso, entonces yo voy a ver que el papel se está moviendo y al moverse yo encuentro que la rayita anteriormente, como cambié de dirección, si lo hubiera mantenido el papel quieto, si el papel estuviera quieto y no lo hubiera movido 90 grados, aquí bueno, digámoslo que lo dejémoslo así, esa es la rayita que vemos. Ahora cuando se está moviendo está haciendo esto. Esa es la huella que está dejando una banda transportadora moviéndose en papel y mi marcador que está haciendo así. Si estuviera quietico, dejaría una raya. Uno lo diría, José Israel, ¿dónde lo ves mejor? Usted lo podría haber visto, no así, sino así, más bien. Así se vería correctamente. En el momento en que se movió el papel, empezó a dejar esta huella sobre el piso. Y uno dice, ¿cómo? Mira eso tan raro. Esa huella se me hace conocida. Esa huella
A ver, yo la vuelvo a hacer. Esta huella que dejó ese supuesto marcador tiene esta forma. Ya me acuerdo que el profesor José Israel en la clase pasada, o en el video pasado, nos dijo que esta vaina se comporta como una gráfica de una función seno o una función coseno, donde existe un máximo y un mínimo, más 1 y menos 1. Eso quiere decir que si hay un movimiento que se comporta de esa manera, mira lo chévere, esto es un ejemplo de eso y está dentro del movimiento armónico simple. Esto es un movimiento periódico. ¿Qué es esa vaina de periódico? Que se repite, como cuando a uno le dicen anteriormente, el periódico llega. ¿Cuándo llegaba el periódico? El periódico llegaba todos los días, en un periodo de tiempo. Bueno, entonces, cuando estamos en esta posición, regresemos otra vez al esquema. Estamos en esta y llegamos acá. Cuando va de aquí a acá y retorna, entonces esto decimos que es una oscilación completa. Cuando el péndulo está oscilando, por eso también el curso se llama el curso de oscilaciones y ondas. Cuando una oscilación es el ir y regresar, y yo puedo medir el tiempo que se demora en una oscilación completa, entonces yo puedo hablar de un periodo. Entonces, hay una expresión que no la habíamos tenido presente hasta el momento, pero que igual se aplica para el ejercicio pasado, el video pasado y este, o los videos pasados y este, donde yo digo, T es el término, la letra que define el período. Y el período es el tiempo que se demora en hacer una oscilación completa. La podemos definir como 2pi. Yo también la puedo expresar sobre la frecuencia angular, o yo puedo decir, ¿quién es frecuencia angular? Es 2pi sobre el periodo. Entonces, esta expresión ya la conocemos, esta, pero la puedo correlacionar con este término, que es el período. Ese período, sus unidades son tiempo. Entonces esto es un tiempo. Y el tiempo se da en segundos. Luego, yo tengo 2pi, que es radianes sobre segundo, es la frecuencia angular, y la frecuencia angular, al darla 1 sobre segundo, sus unidades es lo que se conoce como hertz, en honor al físico. ¿Sí? Entonces, hablamos de un hertz. Entonces, periodo es el tiempo que se demora en hacer una oscilación completa. Y lo represento con la letra T. Y el periodo se puede correlacionar con la frecuencia angular. Ahora bien, nosotros en los diferentes ejemplos de máquinas, de expresiones, de modelos, donde podemos aplicar el movimiento armónico simple, estas expresiones matemáticas nos sirven para todos igual. Lo único que va a cambiar siempre va a ser la frecuencia. Esta frecuencia angular será diferente para cada una de las aplicaciones. Por eso exagero aquí en poniéndole como rayitos, para que queremos resaltar que esta frecuencia angular será diferente para cada uno de los casos. Ejemplo, cuando nosotros acá
encontramos la ecuación diferencial del resorte y que esa ecuación diferencial nos dio origen a un desplazamiento a una velocidad y a una aceleración de acá. Nosotros tuvimos un parámetro predefinido, esta frecuencia. ¿Y qué dijimos en su momento? Dijimos que esta W iba a ser igual ¿a quién? A la constante elástica sobre la masa. Entonces dijimos que esto al cuadrado iba a ser la frecuencia angular, o sea que yo puedo decir que W es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Y esto en qué? Para un resorte. Entonces, de manera similar, para el resorte, yo puedo decir, ¿cuál es el período? Yo sé que el período lo puedo correlacionar, la frecuencia angular, entonces yo también puedo decir, miren, si yo traigo aquí a colación de apoyo y digo que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre período, entonces podría de acá sustituir la frecuencia angular y despejar de una manera sencilla. Es decir, bueno, de estas dos yo puedo decir que el período es igual ¿a quién? A 2pi. Sin ningún problema. Sobre frecuencia angular. ¿Pero cuánto vale la frecuencia angular? Es que la frecuencia angular vale K sobre M. Y así la puedo bajar, pero también hay una forma más bonita de expresar, donde ustedes la pueden visualizar de manera diferente. ¿De acuerdo? Pero por ahora, entonces, lo que quiero resaltar es que aquí yo puedo hablar también del periodo, el tiempo que me demora en hacer una oscilación completa en un resorte. Y aquí, en este caso, en un péndulo, el tiempo que me demora en hacer una oscilación completa en un péndulo. Bueno, con esto en mente y al observar que la oscilación de ese péndulo sobre el piso me da un comportamiento senoidal o cosenoidal con la gráfica, pues ya nos va a decir que intuitivamente estamos diciendo que efectivamente muy parecido va a dar esto. Pero recuerden, esto es ideal. Si yo soy riguroso, al hacer otra vez el ejercicio de la banda transportadora en papel y al tener mi marcador rayando, riguroso y real, esto ya no sería así. Esto sí sería así. Y veamos entonces caso 1, caso 2. ¿Y cuál sería el caso 3? Siendo riguroso, digamos 3 aquí, pongámoslo. Que empiezo a hacer la rayita. Digamos que esto empezaría, por decir de alguna manera así. Hasta disiparse, hasta quedar una raya. Esto sería algo más real. Pero aquí estamos diciendo, es que estamos trabajando idealmente acá. Alguien dice, ¿te estás acomodando? Digámoslo que sí, pero no es acomodar por acomodar, es utilizar paso a paso, escala a escala, irnos teniendo la fortaleza matemática, conceptual, para ir subiendo el grado de dificultad en cada uno de los problemas y situaciones de la vida práctica que me exijan una fortaleza. Pero de entrada no va a empezar con lo más complicado. Tengo que empezar suave, Como ahora la moda es, vamos a empezar poco a poco en tiempo, reclusión en nuestras casas, por decirlo de alguna manera, poco a poco. Hasta luego, esperemos que ya tengamos la opción de poder volver a tener unas condiciones normales. Bueno, ok. Con esto en claridad, o sea, tener esta idea clara, entonces vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar? Vamos ahora sí a analizar
como lo hicimos anteriormente, vamos a analizar las fuerzas que están interactuando sobre este sistema objeto de interés. Entonces, para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para ustedes no es ningún problema porque ya desde su física mecánica hicieron miles de diagramas de cuerpo libre. Y entonces, lo primero que haremos, bueno, es una masa. Y sobre una masa va a existir la acción de la gravedad que te está tirando hacia abajo. Entonces, vamos a decir que hay una fuerza que se está percibiendo, que es siempre perpendicular a la superficie donde esté y está jalando, ¿sí? Entonces aquí esto tiene una masa, entonces decimos masa por gravedad nos va a dar una fuerza que está interactuando. Ok, hasta ahí ya tenemos nuestra primera fuercita. Ok, muy bien. Resulta que eso se está moviendo, pero además esta cuerda está sujeta a este extremo y gracias a estar sujeta hay una fuerza de tensión que la vamos a llamar T de tensión. Entonces ya tenemos dos fuerzas que están interactuando, ¿sí? Bueno, entonces, con eso en mente, hay un detalle adicional. El diagrama de cuerpo libre, recuerden, aislamos virtual o real, como dice, extraer y analizar, mirarlo por todos lados. El objeto de estudio. Entonces vamos a analizar este pedacito. Y para analizar este pedacito en el contexto global, vamos a decir es que con respecto a este nivel de referencia o posición de equilibrio, la posición de equilibrio, hay un ángulo de desplazamiento que lo vamos a llamar teta. ¿Por qué teta? Lo puedo llamar alfa, beta, gamma, como quiera yo. ¿De acuerdo? Listo. Desde la posición vertical en el tablero hasta cuánto se abrió, por decirlo, el péndulo. Entonces, si yo paralelamente hago una traslación acá, entonces podría yo decir, mire, este ángulo es a este otro ángulo teta. Bueno, es el mismo. Podríamos entonces, concentrándonos acá, o sea, hacer el diagrama de cuerpo libre, decir que esta fuerza, que es el peso, que está en azul, yo la puedo descomponer. Ese peso, W, que para no lo vamos a llamar W para no equivocarnos, no confundirnos, masa por gravedad, la puedo descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces esta azulita, yo puedo decir, yo puedo hacer una proyección de la línea de la tensión y vengo así, una línea. Y luego vengo y hago esta. Entonces tengo una fuerza y tengo otra fuercita acá. Y yo tengo este ángulo. Quiere decir que estas dos flechitas que yo he dibujado acá son las componentes rectangulares del peso, esta y esta. Entonces llamémosla F, ahí hay una fuerza, y aquí quitemos este 2 de acá, y aquí hay otra fuerza. Vamos a tomar un eje, vamos a hacer una rotación de eje, y para entender y agarrar muchos detalles, los máximos que pueda, yo voy a poner un color, lástima que no tenga otro color aquí a mano, y voy a extraer esto, y luego lo pongo en
el eje coordenado, donde pongo el eje Y y el eje X, como nos enseñaron nuestros profesores en física mecánica, donde voy a ubicar todas las fuerzas. Entonces, si lo hago de esa manera, entonces digamos que así, aquí sería el eje X y este sería el eje Y. Es una estrategia para darle solución al problema. Eso querría decir que esta F sería una F sub X, perdón, F sub Y, porque va a lo largo del eje Y, y esta sería una F sub X porque va a lo largo del eje X. Estas F sub Y y F sub X es la que llamarían componentes rectangulares ¿de quién? De F. ¿Cuál es esta F en particular? El peso. Listo. Con eso en mente, al tener ese detalle, entonces yo puedo atrapar este sistema de interés y lo reubico, y al reubicarlo concentro en el origen la masa como un punto. Entonces lo que estaría viendo es que yo tengo una componente rectangular hacia abajo. Observe que este es el ángulo θ, y entonces esta componente, hay una figura geométrica que me aparece acá, un dibujo, y cuando yo veo un dibujo así, digo, uy, ese dibujo que es tan raro, observémoslo bien. Ah, es que está muy pequeñito, no, hagámoslo grande, que se vea sin miedo. Ah, bueno, este dibujo es que un triángulo rectángulo, exactamente. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, pues yo tengo diferentes ángulos. Yo tengo el ángulo θ y el ángulo alfa, y un ángulo que es 90 grados. Entonces, Pitágoras nos enseñó muchísimo de ese triángulo rectángulo, la trigonometría que los profesores en la universidad nos enseñaron, en el colegio, pues nos cuenta una cantidad de información que la tenemos que tener presente y lo que tenemos que traer hoy a colación. El primero, la definición de funciones. Por ejemplo, seno de θ. El seno del ángulo nos dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo, en este caso es θ, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, si esta es una información desde el punto de vista trigonométrico, ideas que nosotros ya las tenemos y que las necesitamos para poder trabajar en este desarrollo, entonces yo sé que este ladito de este triángulo, este ladito, uno dice, ¿quién es el opuesto? Y aquí dice, ¿quién es el adyacente? Entonces, depende del ángulo de interés. En este caso, si mi ángulo de interés o referencia es θ, el cateto adyacente sería este. Mientras que si mi ángulo de interés es alfa, mi cateto adyacente sería este. Por eso algunos estudiantes, al resolver sus problemas en algún ejercicio en particular o un examen, si no tienen claro el concepto, la definición de quién es el adyacente y quién es el opuesto, pues terminan dando ideas y resultados erróneos.
Si tú lo tienes claro, no hay ningún problema. Bueno, entonces, si ya tenemos claro que esta es la hipotenusa, esto es un cateto y este es otro cateto, depende de estos dos catetos, ¿cuál es el que yo voy a trabajar? ¿De quién me lo define? El ángulo con el que yo estoy trabajando. En este caso, yo estoy diciendo, mire, es este ángulo teta. Por eso alfa ni lo marqué. Bueno, siendo así, entonces este es el ángulo de interés. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la definición trigonométrica del seno y el coseno, yo puedo decir que aquí, ¿quién es esta? Esta, que es la hipotenusa, volvamos a escribirlo, pero ya más grande, ese cuadrito, para que no haya error o posibilidad de error. Entonces, tengo una línea azul. Esa línea azul va a ser la hipotenusa, que va hacia allá. Otra línea negra que vamos a tener acá. Y que va a ser un cateto. Y acá otro cateto. Y aquí está el ángulo, teta. Y aquí este. Entonces, si este es el cateto adyacente, yo podría decir, ¿dónde está el cateto adyacente? ¿Dónde dice? ¿Dónde me relacionan cateto adyacente? Con el coseno. Y si yo aquí digo que esta fuerza es masa por gravedad, o sea, la hipotenusa, ¿cómo podría yo definir? Entonces, coseno del ángulo es igual. Cateto adyacente. ¿Cuál es adyacente? Esta que lo hemos llamado F sub y. Sobre la hipotenusa, masa por gravedad. Listo. Eso quiere decir entonces que ¿cuánto vale F sub y? Ah, F sub y, de acuerdo a esta definición, no es más, entonces lo voy a quitar ahí y voy a decir que es masa por gravedad por coseno del ángulo. Ya lo tengo. De manera similar, el seno, de acuerdo a la definición, ¿qué es igual? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Y cuánto vale el opuesto? Dice que es F sub X. Listo, F sub X. ¿Sobre quién? La hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? Masa por gravedad. Entonces, finalmente, ¿cuánto vale F sub X? Entonces, vale masa por gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces ya utilizamos la definición del seno y el coseno para tener esto. Entonces ya sé que este F sub X vale masa por gravedad por el seno del ángulo y que F sub Y vale masa por gravedad por el coseno del ángulo. Listo, hasta ahí estamos muy bien, sin ningún problema. Entonces volvamos. El objeto, en este caso, una masa puntual, sujeta por un hilo, e indefinidamente está este movimiento. Entonces, lo que vamos a evaluar es vamos a mirar cómo es el comportamiento. Podemos decir que cuáles son las fuerzas. Las fuerzas que estamos analizando, vemos que hay una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Sí? Cuando esto se viene acá, entonces la fuerza en X va hacia acá, o sea, vamos a tener una fuerza así, pero finalmente vamos a tener la fuerza en Y hacia allá y otra fuerza en Y acá. Cuando viene acá, aquí hay un cambio en la dirección de la fuerza. Hay un cambio. Entonces, muy atentos al término cambio. Existe un cambio. Esa palabra cambio, yo la quiero resaltar, entre comillas, y subrayar, porque ese será que me da punto de partida a entender muy bien
este fenómeno. ¿Por qué? Por lo siguiente. La fuerza, yo puedo decir, ¿qué fuerzas están cambiando en el tiempo? ¿Hay un cambio en el tiempo o no? Una de esas preguntas que yo acostumbro a hacer a mis estudiantes es el siguiente ejemplo. A traerlo a colación acá. Cosas que hemos aprendido y voy a volver otra vez a tener aquí este cordoncito como herramienta de trabajo. Antiguamente ya hemos superado unos errores que habíamos cometido en el pasado, y es que en tiempos decembrinos, por ejemplo, la gente acostumbraba unos a utilizar digamos fuegos pirotécnicos sin control. Cualquier persona podía utilizarlo sin la conciencia y el posible error de afectación a otra persona, ¿sí? Y uno de esos graves errores que todavía tenemos, que se hacía, era que la gente cogía una esponja de brillo, lo cogía a una cuerda, una pequeña cabulla, en Latinoamérica eso era muy común, y lo quemaba y hacía esto. Y entonces se da un movimiento circular, pero en ese proceso la esponja de alambre que utilizaban las madres en las casas para fregar las ollas, entonces iba quemando, y al quemarse y al coger esa rotación circular, pues daba, digámoslo, unas características muy interesantes. Había un círculo con una serie de chispas que salían en todos los sentidos, en todas direcciones y demás. Estas chispas eran acero como tal, muy pequeñitos, y era un error porque la gente se acercaba, ¡ay, qué bonita! Pero es que los ojos no los venden allí nomás. Y entonces fácilmente una microgota de esas te podría perforar y hacer daños gravísimos en los ojos. Pero bueno, eso se hacía, nuestros antepasados y en los pueblos lo hacían de una manera muy particular. La pregunta que yo hago a mis estudiantes, le digo, ¿qué pasa si yo, tomando esto de referencia, el movimiento que se da es con una velocidad constante, por decir cualquier cosa, de una velocidad constante de rotación? Acá hay una velocidad constante. Si a mí me dicen que esto tiene una velocidad, o más bien que una velocidad, ojo, me parece importante aclarar, aquí voy a utilizar velocidad y voy a hablar de una rapidez y voy a hablar de una aceleración. Estos tres términos los voy a, desde el punto de vista cinemático, los necesito. Y yo le digo, bueno, ok, si ya tenemos en mente el espectáculo que nosotros podíamos ver, ¿qué pasa si el señor que está moviendo esa esponjita y salen chispas de todos los lados, lo está moviendo con una rapidez constante de tanto? Ah, bueno, sí, ya te entiendo. El señor lo está moviendo con una rapidez constante de tanto. Pregunta, ¿cuál es tu pregunta, profesor José Israel? Bueno, ¿cuánto es la aceleración? Entonces, ¿cómo aparece ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vuélvame a hacer la pregunta. Así te digo, ojo, atento.
Si ese señor lo está moviendo con la cabullita y su esponjita y salen chispas y todo eso, muy interesante, pero peligrosísimo además, bárbaro, a una rapidez constante de tanto, ¿cuál es la aceleración? Entonces usted diría, unos, la mitad del grupo, ¿aceleración? Sí, no hay aceleración. No hay aceleración, profe. ¿Por qué no hay aceleración? Ah, porque es que es constante la rapidez. Y otro, profe, sí hay aceleración. ¿Por qué? La respuesta, ¿cuál de los? La respuesta es que sí hay aceleración. ¿Y por qué hay aceleración? Primero, tenemos que nuevamente recordar, siempre le vamos a hacer una y otra vez, el término vector. El vector tiene tres componentes: magnitud, dirección y sentido. Entonces, veamos. Si a ti te dicen, ¿qué es la rapidez? ¿Qué es la rapidez? La rapidez es la magnitud de la velocidad. Si a mí me dice una rapidez constante, te está diciendo, ah, bueno, de 10 metros por segundo, de 5. Que fuese una rapidez angular, de tanto. Pero es constante, aquí no hay problema, esto estamos hablando de la magnitud. Pero ¿qué pasa de la dirección y sentido? Esto sí tiene aceleración porque hay un cambio. Por eso yo le dije, ojo, la palabra clave aquí es cambio. ¿Qué pasa con la dirección? Si yo tomo una lineecita de estas, por ejemplo esta, y la tomo como referencia, esta va para el lado positivo del eje de la Y. Y si yo tomo la contraparte aquí opuesta, antípoda, por decirlo de alguna manera, sería la de acá, pero bueno, vamos para esta. Aquí, esta va a lo largo del eje Y, dirección Y, sentido negativo. Entonces ya aquí hay un cambio. Pero aquí no me voy a contentar con esto. Vamos a esta lineecita o esta chispita que se proyecta hacia allá va a lo largo del eje X. Y aquí otra chispita a lo largo del eje X. Pero esta está positiva y esta va en negativa. Entonces también hay un cambio, no solo en la dirección. ¿Cuál es la dirección? X, Y, Z. Y el sentido, positivo y negativo. Si hay cambios, implica que hay aceleración. ¿Y por qué traigo yo esto a colación? Porque efectivamente, así esto sea constante, pero hay un cambio. Unas veces va hacia el lado negativo y otros lados hacia el lado positivo. Entonces hay un cambio. Y si hay un cambio, entonces yo puedo analizar qué pasa. ¿Qué cambios voy a analizar? ¿El eje Y o el eje X? Entonces si analizo, esta fuerza siempre va a ser la misma. En Y va a ser la misma. Pero la única que va a cambiar aquí es X. Entonces yo puedo decir que esta fuerza en X, que es la que está cambiando, ¿y cómo se llama esta fuerza en X? Esta fuerza en X, que es la componente, se llama masa por gravedad por seno de teta. Masa por gravedad por seno de teta, y que en este caso va en la dirección negativa del eje de las X. Listo. Esta fuerza va a ser igual a ¿quién? A masa por aceleración. ¿Y esto de dónde lo traíamos? De las leyes que nosotros veíamos. La sumatoria de fuerzas externas igual a masa por aceleración. En este caso, solo estamos considerando una fuerza externa, una fuerza, y en una dirección, porque hubiéramos podido decir, no, solo en X y una sola fuerza. Entonces, siendo así, entonces tenemos esta expresión. Y al tener esta expresión, ya estamos de esta situación física
planteada en un péndulo simple, entonces ya estamos extrayendo una ecuación. Pero aquí viene un punto. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración, si ustedes observan este pedacito acá, este pedazo, es muy parecido a lo que habíamos hablado anteriormente. Cuando habíamos hablado anteriormente de una rebanada de pastel, una circunferencia de centro ahí en este punto, ¿y qué dijimos? Vamos a sacar un trozo, una torta. Este pedacito es un sector circular. ¿Que tiene qué cosas? Radio fijo, no cambia, porque eso es una torta de ese tamaño. Otra chiquita es de ese tamaño, una gigante es de ese, radio no cambia. Pero esto sí está cambiando el ángulo, porque a usted le pueden dar, usted es comelón, entonces tiene un pedazo de torta grande. Usted, no, yo estoy guardando la línea. Entonces, este pedazo pequeño. Entonces, lo que sí va a cambiar es el desplazamiento angular, teta. ¿Sí? Y como veíamos, ¿qué veíamos? Es que ese desplazamiento iba a ser igual a R por teta, y que si hay, yo puedo tener cambios. Entonces yo puedo decir, el primer cambio, yo puedo decir, el cambio de S con respecto a T va a ser igual a R de teta con respecto a T. Ahí hay un cambio. ¿Sí? Y si vuelvo y hago el cambio, puedo tener el término de aceleración. Entonces, esto ya lo habíamos manejado, entonces puedo decir que esta aceleración lo puedo definir como R por d2 teta de t. ¿Sí? Entonces, esta aceleración me va a decir R de 2 teta de t. ¿Y esto es igual a quién? A menos mg seno de teta. Esta expresión, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir, voy a hacer algunos cambiecitos, voy a dividir todo esto por m y r. Entonces, m y r. Aquí puedo simplificar y puedo llevar el lado izquierdo a donde está el derecho, y ¿qué me quedaría? D2 teta de t cuadrado más g sobre r, que multiplica a seno de teta igual a 0. Yo quiero que observen ustedes esto que tengo acá, lo quiero encerrar y lo quiero que... Voy a borrar esta otra partecita. Y este recuadro, donde nos dice que la segunda derivada de teta con respecto al tiempo más g sobre r por seno de teta es igual a 0, vamos a hacer una apreciación bien importante, y es lo siguiente. Recuerden lo siguiente, cuando yo he dibujado acá esta rebanada de torta, por decirlo de alguna manera, esta circunferencia, y he dibujado esta línea acá, entonces yo le pido que usted mire hacia allá y me diga, ¿eso es como lo mismo? Uy, sí, José Israel, la verdad es que eso es muy parecido. Entonces, desde este punto a este punto, esta distancia de esto acá, yo lo he llamado R. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo por comparación
Digo, ¿y este quién es? Ah, es que esa R es lo mismo, ¿quién? L, la longitud de quién, de ese péndulo que está oscilando. Ah, o sea que en este caso yo puedo decir que esa R es la misma L. Ah, bueno, entonces la vamos a cambiar. Aquí está R, la vamos a cambiar por esa L. Primer detalle que quería yo que aclarar. Ah, bueno, listo. Muy bien. Una vez que ya tengo esto claro, yo le pido que compare esta expresión con esta expresión. Por eso la he dejado ahí. Estas dos expresiones. A mí me dicen, ah, no, José Israel, vamos a llevarla un poquito más cerquita porque la verdad es que eso era tan lejos, de pronto no alcanzo a ver bien. Yo quiero traerla bien para compararla. Listo, la segunda derivada de teta con respecto al tiempo más g sobre L por seno de teta igual a 0. Ahora sí, José Israel, usted me dice, profesor José Israel, compare esto con esto. Y llega un momentico yo miro. Pues la verdad es que no se me parecen mucho. Porque cuando uno compara, uno lo que hace es eso. Esto que tiene de parecido es... Ah, bueno, vamos a tratar de hacerle algunos ajustes. Primer ajuste. ¿Recuerdan cómo llegamos aquí? ¿Recuerdan cómo llegamos acá? Ah, sí, dijimos que esto que acompañaba a alguien lo íbamos a llamar W. Ah, bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que W cuadrado es igual a G sobre L. ¿Listo? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando tenemos un péndulo simple. Entonces, ¿qué me queda? Te queda que la segunda derivada de teta con respecto a t más W cuadrado por seno de teta igual a 0. Listo. Seguimos comparándolo. ¿Quién con quién? Esta con esta. Y entonces uno dice, pues todavía no se me hace muy parecida. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra maniobra. Vamos a decir que seno de teta va a ser aproximadamente teta. Y yo digo, ¡oh! ¿Cómo va a ser eso? Acépteme por ahora que lo hagamos. Y luego le voy a decir por qué se puede. ¿Sí? No, alguien dice, oh, José Israel, ahí. No, no es eso. No es que cometí un error, no un machetazo, nada de eso. No, es una estrategia y tiene argumentos para ser utilizada académicamente correcta. Entonces, si yo hago ese cambio, entonces me va a decir la segunda derivada de teta con respecto a t más W cuadrado por teta igual a 0. Cuando yo hago esto y la encierro acá, aquí, y le pido nuevamente, por favor, compare esta, ¿con quién? Con esta. Entonces yo digo, muestre a ver, aquí dice, segunda derivada de una variable que le llamó teta con respecto al tiempo. Veamos aquí, segunda derivada de una variable con respecto al tiempo, es lo mismo. Es lo mismo. Más W cuadrado, W cuadrado. Pero sabemos que esas W son diferentes. Por una variable, por la variable. ¿Cuál es la variable? La misma que aparece acá. Es la mismita. ¡Ah, joder madre! ¿Eso qué quiere decir? Que esta la llamaremos entonces la ecuación diferencial que representa un movimiento de tipo pendular. Y que esta ecuación diferencial tiene una solución. ¿Cuál? Igualita a esta. Obviamente que aquí ya no se llamará X sino teta y el resto es igual. ¿Que tiene una velocidad? Lo mismo. ¿Que tiene una aceleración? Igual. Bueno,
Entonces hemos avanzado gigantesco. ¿Qué necesitamos aclarar? José Israel, este cuento aquí, por favor acláreme, porque es que está como raro. Que seno de teta vale teta. ¿Cuándo podemos decir eso? Bueno, efectivamente, seno de teta se asume o se acepta que es igual a teta para, ojo bien, para valores pequeños de teta. Eso quiere decir, usted no puede exagerar. Si yo tengo este diagrama, por decir algo, esos valores pequeños se asume entre 5 y en algunas ocasiones, pues obviamente uno tendría que evaluarlo 5 grados o 10. Hay hasta 10 grados que ya se empieza a ver una perturbación, pero valores menores de 5 grados, esto se comporta de esa manera, idealmente. ¿En qué lapsos de tiempo? Obviamente no se va a quedar usted ahí a esperarse ver un partido de fútbol y va a esperar todavía que haya movimiento. No, en lapsos de tiempo pequeños. Pero en esos lapsos pequeños de tiempo, donde el ángulo es pequeño, menor de 5 grados, algunos digamos textos hablan de 10 grados, pues entonces el comportamiento, es decir, traducción, la ecuación diferencial que podría definir el movimiento con su desplazamiento, su velocidad de aceleración, es esta. Esto es ideal.